Tonight we are going to follow up on the message that our brother Jerry Slate gave in the last hour. And as we begin that, I'm going to ask Alex if he would read from Galatians chapter 2, verses 1 and 2. Esta tarde vamos a dar seguimiento a lo que Pastor Jerry ya ha predicado. Así que vamos a leer para comenzar Gálatas capítulo 2. La carta a los Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice de esta manera la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Amén. Let us pray together. Oremos. Our gracious God and Father, we are thankful to you tonight. Señor, nuestro Dios de gracias, estamos agradecidos de ti esta noche For the wonderful fellowship that you have given us throughout this day. por la maravillosa comunión que nos has dado durante este día. We thank you that that fellowship is possible Te agradecemos porque ese compañerismo es posible because of the Lord Jesus Christ. solo por el Señor Jesucristo. We thank you for what you have taught us today from your word. Te agradecemos por lo que nos has enseñado hoy a través de tu palabra. And we would ask for your Holy Spirit to come tonight Y rogamos para que tu Santo Espíritu venga esta noche and to continue to lead us into all truth. y nos siga guiando a toda verdad. And so, Father, we commit these next few moments to you, Así que, Padre, encomendamos estos próximos momentos a ti and we ask you to speak to our hearts y te rogamos que hables a nuestros corazones through your word. a través de tu palabra. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. The culture of the United States is a culture that values subjectivity over objectivity. La cultura de los Estados Unidos es una cultura que valora la subjetividad sobre la objetividad. It may be that way in the Chilean culture as well. Puede ser así también en esta cultura, en la chilena. We live in the United States, at least, in a Christian culture in which spontaneity is valued, En los Estados Unidos vivimos en una cultura cristiana donde es valorada la espontaneidad because it supposedly indicates sincere, heartfelt emotion. porque supuestamente refleja una emoción sentida desde el corazón. Planning beforehand is seen as cold, El hecho de planificar de antemano es visto como algo frío, dispassionate, and clinical. como sin pasión. Spontaneous prayers are seen as more sincere and heartfelt. Las oraciones espontáneas son vistas como más sinceras y algo como más de corazón Than a prayer that is prepared beforehand and read, even though many spontaneous prayers are totally disorganized. Es vista como más espontánea que una oración que fue preparada de antemano y puede ser leída, incluso cuando la oración espontánea puede estar totalmente desordenada o desorganizada. Please do not misunderstand me. Por favor, no me tomen a mal, no interpreten mal lo que estoy diciendo. I am not saying that all spontaneous prayer is disorganized. No estoy diciendo que todas las oraciones espontáneas son desordenadas o desorganizadas. Nor am I saying that every pre-planned prayer is from the heart. Tampoco estoy diciendo que toda oración preparada fue hecha de corazón, Nor am I saying the opposite. ni tampoco lo contrario. What I am saying is that because our culture does not understand how to strike the proper balance, Lo que sí estoy diciendo es que como nuestra cultura no entiende cómo hacer un equilibrio apropiado, when we talk about matters of great importance, cuando hablamos de asuntos de gran importancia, we have a tendency to become unbalanced. tenemos la tendencia de ser desequilibrados. One of the pieces of advice that I would give concerning raising your children Uno de los consejos que les daría en la crianza de sus hijos
is to tell them that when it comes to making major life decisions, Es decirles que cuando se trata de hacer grandes decisiones en la vida, they should determine the principles by which they will operate prior to being thrown into a decision where emotions become involved. ellos deberían tener determinados ya claros los principios por los cuales van a tomar sus decisiones antes de que llegue ese momento de tomar las decisiones. Once emotions become involved, Una vez que las emociones se involucran, rational thought is often totally thrown out the window. una vez que las emociones se involucran, el pensamiento racional es tirado por la ventana. Decisions are then made based upon emotional attachments. Y en ese caso las decisiones son más tomadas en base a agregados emocionales, Rather than making decisions based upon objective facts. en vez de tomar decisiones basados en hechos objetivos. When, as an association, policies are enacted, Cuando promulgamos reglamentos como una asociación, hopefully they are enacted prior to a situation arising se trata de que sean promulgados antes de que una situación pueda o un problema pueda surgir, but in light of the fact that just such a situation might arise. Perdón, se promulgan pensando que ojalá no ocurra un problema, pero pensando que ese problema sí puede ocurrir, puede llegar a ocurrir. By doing so, we try to ensure that decisions are made on a rational, logical basis. Y actuando de esa manera, nosotros tratamos de asegurarnos de que las decisiones se tomen basadas en un pensamiento lógico y racional, Based upon the objectivity of facts and not an emotional bias. basados en la objetividad de los hechos y no en un sesgo emocional. When we deviate from those policies, Cuando nosotros nos desviamos de esos reglamentos, we either compromise our confession of faith nosotros ya sea comprometemos nuestra confesión de fe or other standards of our association, o otros estándares que podemos tener como asociación, or we postpone making the decision only to have it arise in some form later than that which was originally presented. o posponemos el problema solo para que la situación vuelva a surgir de una manera distinta como fue presentada originalmente. In our own association in America, many of the problems that we have faced within our own association of churches En nuestra asociación en Estados Unidos, muchos de los problemas que hemos enfrentado dentro de la organización, dentro de la asociación, have occurred because we have not allowed our formal processes to take their course as fully as we should. han sucedido esos problemas porque no hemos dejado que los procesos ocurran hasta el final como deberían, como estaban previstos. And I would argue Y yo sostendría that personal matters of conflict, that resolving personal matters of conflict, que resolver asuntos personales en conflicto, without using formal processes such as that outlined in Matthew 18, sin usar procesos formales, tal como el que está expuesto en Mateo capítulo 18, results in either the conflict being ignored resulta en que el conflicto termina siendo ignorado and not truly addressed, y no realmente abordado, or in a complete rupturing of the relationship. o en una ruptura completa de la relación. And when a conflict is ignored and not fully addressed, Y cuando un conflicto es ignorado y no abordado completamente, it will surface again, surgirá de nuevo, and it will surface in much less cordial circumstances than when it was first presented. y va a surgir en una situación mucho menos cordial de la primera o la original. The use of orderly, formal processes El uso de procesos formales ordenados allows resolution to take place, permite que la resolución tenga lugar and it sets us free from the pressure of personal relationships y nos libra de la presión de las relaciones personales, in which we greatly desire to please other people. en las que deseamos grandemente el complacer a las otras personas. Do not underestimate the pressure we feel to please people.
No subestimen la presión que sentimos de complacer a las personas rather than being pleasing to God. antes de complacer a Dios. Personal relationships will flourish much more freely Las relaciones personales van a florecer mucho más libremente when they are carried out within the structure of formal processes. cuando son llevadas a cabo en la estructura de un proceso formal. I think this is especially true in the arena of church communion. Y creo que esto es especialmente cierto en el campo de la comunión entre iglesias. In 1 Corinthians chapter 14, En 1 Corintios capítulo 14, the Apostle Paul is addressing the church at Corinth because of problems taking place within the church. el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de los Corintios por problemas que estaban ocurriendo en esa iglesia, Due to the attitudes that were being displayed concerning the use of what we call the sign gifts within the church. debido a actitudes que se estaban demostrando en relación a lo que nosotros llamamos los dones que son para señal. Paul concludes his discussion of the proper use of those gifts El apóstol Pablo concluye su discusión acerca del uso de estos dones with the admonition, let all things be done decently and in order. con la exhortación que todo se haga decentemente y en orden. While we understand that the primary context of Paul's statement is the use of spiritual gifts, Si bien entendemos que el contexto primario de este pasaje se refiere al uso de dones espirituales, I have a very hard time believing that this is not what the apostle would have exhorted for any particular problem within the church. me resulta difícil creer que esto no sería lo que el apóstol también recomendaría para otros problemas en la iglesia. The word that is translated as order in the Greek text La palabra que es traducida como orden en el texto griego is to arrange or appoint a particular structure of order. implica organizar o designar una estructura particular de operación. It was used of military appointments. Se usa en los nombramientos militares. If you want to see structure and order, look at the military. Si quieres ver estructura y orden, mira a los militares. Just a few months ago, my wife and I celebrated our 48th wedding anniversary. Hace solo unos meses, mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario número 48. How she has put up with me that long is a testimony to the grace of God. Como ella me ha aguantado es un testimonio de la gracia de Dios. In the early years of our marriage, En los primeros años de nuestro matrimonio, we struggled in our relationship, as many young couples do, in the area of handling our personal finances. tuvimos luchas en nuestro matrimonio, como muchas parejas jóvenes las tienen, en el área de las finanzas. After struggling in that area for some time, we discovered this formal, structured approach to our finances. Después de haber luchado por algún tiempo, descubrimos que hay una estructura formal para aproximarse a las finanzas. It was called a budget. Se llama presupuesto. After making out a budget and beginning to keep a very structured record of all of our expenditures, Después de haber comenzado con este presupuesto y mantener un registro detallado de nuestros gastos, we began to discover that our relationship was improving. descubrimos que nuestra relación estaba mejorando. We could have talked about our financial problems. We could have talked about our financial problems Podríamos haber hablado acerca de nuestros problemas financieros and the relational problems that came about because of our financial y problems. acerca de los problemas de relación que se derivaban de esos problemas financieros. But it was not until we submitted to that structured arrangement called a budget Pero no fue hasta que nos sometimos a esa estructura formal que se llama presupuesto that our relationship began to improve. que nuestra relación realmente comenzó a mejorar. Structure is often like law, La estructura es a menudo como la ley, in that we, in our rebelliousness toward authority, en la que nosotros, con nuestra rebelión hacia la autoridad, tend to resent structure. tendemos a resistir la estructura. We need to learn, as God said to Israel in Deuteronomy 6:24, Necesitamos aprender, como Dios dijo a Israel en Deuteronomio 6:24, that we are to observe His statutes
for our good always. que necesitamos obedecer sus estatutos para nuestro bien siempre. And I would argue that the same is true within an association of churches. Y yo sostengo que lo mismo es cierto también cuando se trata de una asociación de iglesias. It is for our good to follow structure. Es para nuestro bien que sigamos estructuras. I want to address with you some situations that arise in an association Quiero tratar con ustedes algunos problemas que surgen en una asociación, where structure will enable us to deal with problems, donde la estructura va a ayudarnos, va a capacitarnos para lidiar con los problemas and also to preserve the unity of the body that Pastor Jerry spoke of. y también para preservar la unidad del cuerpo de la que habló el pastor Jerry. Some time ago, I finished preaching through the last 5 chapters of the book of Romans. Algún tiempo atrás terminé de predicar de los últimos 5 capítulos del libro de Romanos And I was impressed as never before y me impresioné como nunca antes with how important the unity and the peace of the church is to the Apostle Paul. con el hecho de cuánta importancia le da el apóstol Pablo a la unidad de la iglesia y la paz en la iglesia. In Romans 14, Paul instructs the church in Rome to pursue peace and that which makes for edification. En Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo llama a la iglesia a perseguir la paz y aquello que sea para mutua edificación. He instructs the church in chapter 16 to keep your eye on those who cause divisions and offenses and avoid them. Llama a la iglesia en el capítulo 16 a fijarse en aquellos que causan tropiezo contra la doctrina que han aprendido y separarse de ellos. Let me interject here that in a parallel passage, Titus 3:10, Déjenme introducir aquí que en un pasaje paralelo que está en Tito 3:10, the Apostle Paul tells us to reject a divisive man. el apóstol Pablo nos llama a rechazar a un hombre que causa divisiones. John Calvin has a commentary upon that passage that is worth reading. Juan Calvino tiene un comentario de este pasaje de Tito 3:10. Sorry. Especially for every pastor who will at some time in his ministry have to deal with a divisive person. Especialmente para un pastor que en algún momento de su ministerio tiene que lidiar con una persona que causa divisiones. Listen, if you will, to Calvin's words. Escuchemos lo que dice Calvino. Y acá debo aclarar una cosa, que nuestra versión dice el hombre que causa divisiones, pero en el griego dice al hereje. Así que ahí tiene sentido lo que va a decir Calvino acá. Dice, nosotros debemos ver lo que él quiere decir con la palabra hereje. Hay una distinción común y bien conocida entre hereje y cismático, pero aquí, en mi opinión, dice Calvino, Pablo rechaza esa distinción. Entonces, por el término hereje, él describe no solo a aquellos que disfrutan o digamos, sostienen y defienden doctrinas perversas o erróneas, sino que en general a todos aquellos que no asienten a la sana doctrina que ha sido ya echada antes. Dice entonces también que entonces bajo este nombre de hereje, él incluye también a los ambiciosos, a los rebeldes, a las personas contenciosas, a aquellos que extraviados por pasiones pecaminosas causan disturbio a la paz en la iglesia y levantan disputas. En resumen, toda persona que por su arrogante orgullo rompe la unidad de la iglesia es llamada por Pablo como un hereje. In all of Paul's admonitions to avoid and reject divisive individuals, En todas las exhortaciones que Pablo hace para evitar y rechazar a los individuos divisivos, his utmost concern is that we preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. su máxima preocupación es que preservemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lest the name of the Lord be blasphemed. No sea que el nombre del Señor vaya a ser blasfemado. One of the first places where we see Paul's great concern for the unity of the church is in Galatians 2,
1 and 2. Uno de los primeros lugares en donde podemos ver la preocupación del apóstol Pablo por la unidad de la iglesia es en el texto de Gálatas 2, 1 al 2 que leímos. The Apostle Paul went up to Jerusalem 14 years after his conversion on the road to Damascus. El apóstol Pablo fue a Jerusalén 14 años después de su conversión en el camino a Damasco. He tells us that he had spent 3 years in the desert of what was called Arabia. Nos dice que pasó 3 años en el desierto de lo que era llamado Arabia. That was not the Saudi Arabia that we know today, No es la Arabia Saudita que nosotros conocemos hoy día, but rather it was the desert of Syria east of Damascus. sino que es el desierto de Siria al este de Damasco. He had then gone up to Jerusalem where he met with Peter and James. Él vino entonces a Jerusalén donde conoció a Pedro y a Santiago. He gives no details of that meeting, Él nos da muchos detalles de esa reunión, but we can surmise that it had something to do with the decision that Paul would go to the Gentile world. pero podemos presumir que tenía que ver con la decisión de Pablo, del apóstol Pablo, de ir hacia el mundo gentil, And Peter would go to the Jews. mientras Pedro iría a los judíos. Because Paul says that he spent that time in Syria and Cilicia. Porque Pablo había dicho que pasó ese tiempo en Siria y Cilicia. Those were Gentile areas. Esas eran zonas gentiles. Then 11 years later, he came back to Jerusalem once again, Pero 11 años después vuelve a Jerusalén nuevamente, this time because it appears that a question had arisen concerning the gospel that Paul was preaching. esta vez parece que venía porque surgió algún problema, un cuestionamiento acerca del evangelio que él estaba predicando. Because as Pastor Jerry said in the last session, Porque tal como el pastor Jerry dijo en la última sesión, the Apostle Paul was not requiring Gentile converts to observe Jewish ceremonies. el apóstol Pablo no requería de los creyentes gentiles que ellos observaran rituales judíos. So the question that he presented to Peter and James, Así que la pregunta que presentaron a Pedro y a Santiago, was he in line with that gospel being proclaimed by the other apostles? es si el apóstol Pablo estaba en línea con el evangelio proclamado por los otros apóstoles, Or had Paul begun to teach a different gospel? o él había empezado a enseñar un evangelio totalmente distinto. What is instructive for us here is the manner in which Paul addresses this potential doctrinal problem. Lo que es didáctico para nosotros aquí es la forma en que el apóstol Pablo lidió o abordó este potencial problema doctrinal. He knows that he has received his gospel by revelation from God. Él sabe que ha recibido el evangelio por revelación directa de Dios. He does not need the approval of the apostles in Jerusalem. Él no necesitaba la aprobación de los apóstoles en Jerusalén. But Paul does not want discord and disunity in the church. Pero el apóstol Pablo no desea la discordia y la desunión en la iglesia. Consequently, Paul approaches whom he calls those who are of reputation. Consecuente con eso, él se acerca a los que, dice el texto, tenían cierta reputación, Meaning the leaders of the church, es decir, los líderes de la iglesia. again, probably James and Peter. De nuevo, probablemente Pedro y Jacobo o Santiago. Now, notice this. Ahora noten esto. He approaches them privately. Dice el texto que expuse en privado, dice. That word is highly significant Esa palabra es tremendamente significativa, because Paul was concerned about possibly creating a disturbance in the church. porque el apóstol Pablo estaba preocupado del conflicto que se podría haber creado en la iglesia. He does not even publicly proclaim the gospel that he knew he had received by revelation from God. Ni siquiera proclamó públicamente ese evangelio que él sabía que había recibido por revelación de Dios. But he went to the Jewish leaders privately Así que en vez de eso, fue en privado a los líderes judíos to make certain that they were of the same mind with him. para estar seguro de que ellos iban a estar unánimes con él. Paul exercises great caution in following a proper protocol with the leaders in the Jerusalem church. Pablo ejercita aquí gran discernimiento
gran precaución, cuidado, en seguir un protocolo adecuado al acercarse en privado con los líderes en Jerusalén. He does not want to create unnecessary disturbance. No quiere crear un conflicto innecesario. What other reason would the Holy Spirit have for making sure that we understand ¿Qué otra razón tendría el Espíritu para asegurarse de que nosotros entendamos that Paul met privately with Que Paul- those who were leaders of the church? que Pablo se reunió en privado con esos que eran líderes de la iglesia? When one considers the reasons for going to the church leaders privately, Cuando uno considera las razones para ir a los líderes de la iglesia en privado, we can learn some lessons that will guide us podemos aprender algunas lecciones que nos pueden guiar as we work through the possible difficulties that we might encounter as an association. a medida que trabajamos con las posibles dificultades con las que podríamos encontrarnos en una asociación de iglesias. I might say as well, Debería decir también, the principles that apply to keeping unity within an association los principios que se aplican para mantener la unidad al interior de una asociación also apply to you as individuals también se aplican a los individuos in maintaining unity within the church. en cuanto a mantener la unidad al interior de la iglesia. First of all, the Jews in general were very strongly attached to their rituals and ceremonies. En primer lugar, los judíos en general estaban bastante apegados a sus rituales y ceremonias. And that attachment was found in great degree even among the converted Jews. Y ese apego a los rituales y ceremonias se podía encontrar incluso en los judíos que habían sido convertidos al cristianismo. For example, in Romans 14 and 15, Por ejemplo, en Romanos capítulos 14 y 15, the Apostle Paul had to address the issue of whether or not it was legitimate to eat meat. el apóstol Pablo tuvo que lidiar con el asunto de si era legítimo o no comer carne, Or whether special days relating to the ceremonial law needed to be observed. o qué días relativos a la ley ceremonial debían ser observados. More than likely, these were issues raised by believing Jews within the congregation. Muy probablemente estos asuntos, estas situaciones eran levantadas por los líderes, los judíos que eran influyentes en la congregación. In my estimation, the issues Paul discussed with the Jewish leaders En mi opinión, los asuntos que Pablo discute con los líderes religiosos was not whether or not the gospel of grace should be proclaimed, no eran acerca de si el evangelio de la gracia debía ser proclamado, but whether or not the Gentiles to whom he proclaimed that gospel of grace sino si era efectivo que los gentiles a quienes ellos proclamaban ese evangelio de gracia were still bound by those Jewish ceremonies. estaban todavía ligados o atados por las ceremonias judías. For Paul to simply proclaim that to the Gentiles and the Jews Para Pablo, el hecho de simplemente proclamar a los judíos y a los gentiles that the Gentiles did not need to observe these ceremonies que los gentiles no necesitaban observar esas ceremonias, would have caused an unnecessary disturbance in the church. le habría causado un conflicto innecesario en la iglesia. Second, if such disturbances had been raised among the general populace of the Jewish converts, En segundo lugar, si esas controversias habían sido levantadas entre los hermanos en general que eran judíos convertidos, it would have been next to impossible in that situation habría sido casi imposible en esa situación, where people were emotionally agitated, cuando las personas estaban con unas emociones agitadas, to offer the kinds of explanations that Paul would have needed to give. habría sido imposible el ofrecer el tipo de explicaciones que Pablo necesitaba exponer a ellos, For them to understand what he was saying. para que ellos pudieran entender lo que él estaba diciendo. And even if the explanation had been given, Incluso si es que se les daba una explicación, it is unlikely that the Jews within the church would have understood the circumstances of which Paul spoke.
era muy improbable que los judíos en la congregación entendieran las circunstancias en las que estaba hablando Pablo. Emotion would likely have prevailed over logical, rational thought. Lo más probable es que las emociones hubieran prevalecido sobre un pensamiento lógico racional. Some people would have accepted what Paul said. Algunas personas habrían aceptado lo que Pablo decía. Some would have rejected Paul's explanation Algunos habrían rechazado las explicaciones de Pablo, simply because perhaps a close friend or relative rejected Paul's explanation. simplemente porque un amigo cercano o un pariente rechazó la enseñanza de Pablo. But if those of reputation, Pero si aquellos que tenían cierta reputación, the church leaders, los líderes de la iglesia, could be made to understand, eran convencidos, eran llevados a entender, then they could use their influence in the church to prevent difficulties. entonces ellos podrían usar su influencia dada por Dios en la congregación para prevenir conflictos Among the general church population. entre la población en general de la iglesia. You may recall that in Acts 15, to which Pastor Jerry spoke, Ustedes recordarán Hechos 15, el pasaje del cual predicó también el pastor Jerry, when the issue of circumcision and other Jewish rituals came before the church, cuando el asunto de la circuncisión y otros rituales judíos se planteó ante la iglesia, in terms of whether or not those rituals could be imposed upon the Gentile believers, en relación a si esos rituales podían ser impuestos a los creyentes gentiles, as Pastor Jerry noted, it como, was the leader of the church, James, como notó el pastor Jerry, fue un líder de la iglesia llamado Santiago, who issued the final ruling that had been achieved in cooperation que llegó a la resolución final que ellos tomaron en conjunto with the other apostles and the elders of the churches present. con los otros apóstoles y ancianos que estaban presentes. By those leaders stating the case, A través de esos líderes que resolvieron el caso, disruption within the church was avoided, el conflicto en medio de la iglesia fue evitado. as the leaders used their God-given authority A medida que los líderes usaron esa autoridad que les dio Dios to affect the church in a positive manner. para influenciar a la iglesia en una manera positiva. How would this work practically in an association of churches? ¿Cómo se vería esto en la práctica en una asociación de iglesias? If a person thinks that perhaps he has a doctrinal position that is not in agreement Si una persona piensa que quizá tiene una posición doctrinal que no está de acuerdo with the association's confession of faith, con la confesión de fe de la asociación, it would be extremely unwise to begin blogging about his position on the internet. sería extremadamente necio empezar a postear, como en blogs, por ejemplo, sobre ese tema con su posición en Internet. Or speaking publicly about his position, O hablar públicamente sobre su posición, especially if he is calling into question some part of the confession of faith. especialmente si le está cuestionando alguna parte de la confesión de fe. The association should have a protocol La asociación debería tener un protocolo established beforehand to handle such issues, establecido de antemano para lidiar con esos asuntos, so that there is no disruption in the unity of the church or of the association. de tal manera que no haya un conflicto que interrumpa la unidad de la iglesia. If after following the proper established protocol, Si después de haber seguido ese protocolo establecido de antemano, it is determined by the association la asociación determina that the position is not in accord with the confession of faith, que esa posición no está de acuerdo con la confesión de fe, it should be quite obvious sería bien obvio that all you will do if you press the issue que si tú insistes en el asunto, lo único que vas a hacer is cause division es causar within the división. association. Causar división dentro de la asociación. At that point, En ese punto, if one is truly concerned to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace, si uno está realmente preocupado de mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, he should simply quietly resign his membership in the association. entonces uno debería renunciar con sutileza a la asociación. By blogging,
or speaking publicly Cuando alguien postea en internet o habla en público, before addressing the issue through the proper channels, antes de lidiar con el asunto a través de los conductos regulares, one creates the very type of situation uno crea el mismo tipo de situación, de problema, that the Apostle Paul was so concerned not to create, que el apóstol Pablo estaba tan preocupado de evitar que surgiera. so that he spoke privately to the church leaders instead of proclaiming his position publicly. Y que lo llevó a hablar en privado con los líderes de la iglesia en vez de simplemente decir lo que él creía públicamente. If you go about blogging your position, Si tú en realidad estás blogueando o posteando en internet tu posición, those who read your blog and disagree with your position, aquellos que leen lo que tú escribes y están en desacuerdo con tu posición, or hear you speak publicly and disagree with your position, o te escuchan públicamente y están en desacuerdo con tu posición, they become emotionally disturbed. ellos se molestan emocionalmente. Circumstances and explanations are much less likely to be understood. Las circunstancias y las explicaciones que puedas dar son mucho menos probables de ser entendidas. Parties will form, Se van a formar partidos, facciones, often based not upon the logical reading of the confession of faith, a menudo no basadas en una interpretación lógica de la confesión de fe, but upon the strength and the power of personal relationships sino en la fuerza y el poder de las relaciones personales and personalities. y las personalidades. Why would someone not follow what seems to be a logical protocol? ¿Por qué alguien no seguiría lo que parece ser un protocolo lógico? It might be that the person does not understand the importance Podría ser que la persona no entienda la importancia that Christ and his apostles place upon the unity of the church. que Cristo y sus apóstoles dan a la unidad de la iglesia. They may have forgot that it is the church of the Lord Jesus Christ. Ellos pueden estar olvidando que es la iglesia del Señor Jesucristo. However, for those who are elders in the church, Sin embargo, para aquellos que son ancianos en la iglesia, that hardly seems to be a feasible reason. difícilmente esa va a ser una excusa viable. Could it be that there might be possibly a situation such as Paul addressed in Romans 16, Podría ser que se dé una situación como la que Pablo enfrenta en Romanos 16, when he said, I urge you, brethren, cuando dice, note those who cause divisions and offenses. I'm going to read it. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Did you read the entire thing? I would like to think that that is not a possibility. Me gustaría pensar que esa no es una posibilidad, que no se va a dar. But if it is not a possibility, Pero si no es una posibilidad, why would the apostle issue such a warning? ¿por qué el apóstol daría esta tal advertencia? Could it be that there are those Puede ser que haya aquellos who do not follow the protocol that will maintain order in the church, que no siguen el protocolo que mantendría el orden en la iglesia, that they are more concerned to satisfy their own personal appetites porque están más preocupados de satisfacer sus propios apetitos personales, the desire for control, el deseo de control, for power, de poder, for recognition. de ser reconocidos. In effect, they think more highly of themselves than they ought to think. ¿No será que están pensando más de sí mismos de lo que deberían pensar? By following the order established by the association A través de seguir el orden establecido por la asociación for addressing these issues, para lidiar con estos asuntos, the issues can be addressed without the pressure of personalities, los asuntos pueden ser enfrentados sin la presión de las personalidades or without the pressure of relationships o sin la presión de las relaciones, unduly influencing the decisions. exageradamente influenciando la decisión. If the decision, or if the issue is of such a nature that it does not allow for continued communion as the confession defines communion,
Si el asunto es de tal naturaleza que no permite continuar con la comunión tal como la confesión la define, then at the very least, entonces al menos the two parties can depart as friends, las dos partes podrían separarse pero como amigos, without rancor, sin rencor, and the unity of the Spirit can be maintained. y la unidad del Espíritu podría ser mantenida. They can wish one another Godspeed, Se pueden desear el uno al otro que les vaya bien, so long as the issue is not one that is outside the bounds of historic Christian orthodoxy. en tanto que el asunto que los separó no sea de aquellos que están fuera de los bordes de la cristiandad ortodoxa, de la ortodoxia cristiana. In Romans chapter 16, verse 25, En Romanos capítulo 16, versículo 25, Paul begins his final benediction to the church, Pablo comienza su bendición final a la iglesia, in which he reflects back over all that he has written to the church in Rome. en la que refleja todo lo que él ya ha escrito a la iglesia en Roma. And he magnifies the God of grace Y él exalta al Dios de gracia for what God alone has done in bringing salvation to both Jew and Gentile. por lo que solo Dios ha hecho al traer salvación a los judíos y a los gentiles. He gives glory to God, Da gloria a Dios, first because it is God who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ. porque Dios es el que puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, dice. The word establish La palabra confirmar has the meaning to strengthen, to make stable or firm, or to render constant. tiene el significado de fortalecer, de hacer estable o firme o de hacer constante. If there is anything that we need in our lives today, it is the stability that comes to us through the gospel of Jesus Christ. Si hay algo que necesitamos hoy es la estabilidad que viene a través del evangelio de Jesucristo. I would argue that the reason we have so much instability in our lives today Yo diría que la razón por la cual tenemos tanta inestabilidad en nuestras vidas hoy is because we have adopted the world's attitude es porque hemos adoptado la actitud que tiene el mundo of living by subjective standards of our emotions de vivir bajo estándares subjetivos de las emociones instead of living according to the objective truth of the gospel of Jesus Christ. en lugar de vivir, como diríamos, por la verdad objetiva del evangelio de Jesucristo. In the church in Rome, as you will see if you read chapters 14 and 15, Si la iglesia en Roma, como ustedes leen en los capítulos 15 y 16, there was considerable emotion stirred up over the issue of Jewish observances. en los capítulos 14 y 15, habían emociones que estaban agitadas por la observancia de ceremonias judías, Over the observance of religious days and whether one could eat meat sacrificed to idols. sobre el asunto de si podían comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. The Jews had been raised in a culture governed by the law of God. Los judíos habían crecido en una cultura gobernada por la ley de Dios. That law of God forbade the Jews from eating certain kinds of meat. La ley de Dios prohibía a los judíos comer ciertos tipos de carne. The Gentiles had been raised in a culture where the law of God was virtually unknown. Los gentiles, por otra parte, habían crecido en una cultura donde la ley de Dios era prácticamente desconocida. For the Jews especially, Para los judíos especialmente, who had become acculturated to the idea of not eating particular meats, que se había incorporado a su cultura la idea de no comer ciertas carnes and of observing certain days as special days. y observar ciertos días como días especiales. By this time, even if the religious significance of those laws had faded, Para este tiempo en el que ellos estaban, incluso si el significado religioso detrás de eso ya se había desvanecido, the cultural customs were still very strong. las tradiciones culturales, el peso de ellas era todavía muy fuerte. Consequently, the emotions stirred up Consecuente con eso, las emociones se agitaban by those who would counteract such notions
ante aquellos que contradirían esas nociones que ellos tenían. were very, very powerful. Y esa agitación sería muy poderosa. I suppose the only similarity that we might find in our culture Creo que la única similitud que podríamos encontrar en nuestra cultura would be if someone told us that we could not celebrate one of our special holidays. sería que alguien nos dijera que nosotros no podemos, está prohibido celebrar nuestras fiestas especiales. That always stirs up emotions. Eso ya nos agita nuestras emociones. Such emotions created great instability within the church. Esas emociones creaban gran inestabilidad al interior de la iglesia. The only way those emotions could be controlled, La única forma en que esas emociones pudieran ser controladas and the only way that the church could gain stability, y la única forma en que la iglesia podía obtener estabilidad was through the truth of the gospel era a través de la verdad del Evangelio and the constant preaching of the Lord Jesus Christ. y la constante predicación del Señor Jesucristo. Especially important in the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ Especialmente importante en la predicación del Señor Jesucristo acerca de Él was what Paul calls the revelation of the mystery kept secret before the world began. es lo que el apóstol Pablo llama ese misterio que había estado escondido desde la fundación del mundo. What was this mystery of which Paul spoke? ¿Cuál era este misterio del cual hablaba el apóstol Pablo? It was a mystery that was of vital importance to the church in Rome, Era un misterio que tenía una importancia vital para la iglesia en Roma, facing as it was the division between Jew and Gentile over these issues of which I spoke. ya que ella estaba enfrentando esta división entre judíos y gentiles sobre los asuntos de los que estábamos hablando. The mystery is identified clearly by the Apostle Paul El misterio es explicado e identificado claramente por el apóstol Pablo in his letter to the Ephesians, chapter 3, verses 1 through 12, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 12, speaking there of how God, by revelation, had made known to him the mystery, hablando de cómo el Señor, por una revelación, le había revelado este misterio. Paul identifies the mystery in verse 6. El apóstol Pablo identifica el misterio en el versículo 6. He says that the Gentiles should be fellow heirs Él dice que los gentiles serían coherederos of the same body del mismo cuerpo and partakers of the promise in Christ through the gospel. y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Only when they understood that truth Solo cuando ellos entendieron esa verdad and sought to resolve their differences on the basis of that truth y buscaron resolver esos conflictos basados en esa verdad, could they have stability in the church in Rome. ellos pudieron tener estabilidad en la iglesia en Roma. Now, what should one do ¿Qué debería hacer uno if he disagrees with a decision regarding, for instance, the subscription of a pastor or a church to the confession? si uno está en desacuerdo, por ejemplo, con la suscripción de un pastor o una iglesia a la asociación, respecto de la confesión, la suscripción de un pastor sobre la confesión? What does he do if he does not agree with the majority decision? ¿Qué pasa si alguien no está de acuerdo con la decisión de la mayoría? Once again, the unity and the peace of the church is of utmost importance. Una vez más, la unidad y la paz de la iglesia es de la máxima importancia. I believe that the council that took place in the church in Jerusalem, Creo que el concilio que tuvo lugar en la iglesia de Jerusalén, recorded in Acts 15, is especially instructive for us. que está registrado en Hechos capítulo 15, es especialmente didáctico e instructivo para nosotros. I'm repeating a little bit now of what Pastor Jerry said last session. Voy a repetir algo aquí de lo que dijo el pastor Jerry en la última sesión. The decision was announced by James La decisión fue anunciada por Jacobo o Santiago that the Gentiles should not be subject to the rite of circumcision, en cuanto a que los gentiles no tenían que estar sujetos a la circuncisión, but that they would be asked to abstain from things polluted by idols, pero sí debían abstenerse de aquellas cosas que estaban contaminadas por ser sacrificadas a los ídolos, from sexual immorality, de la fornicación o inmoralidad sexual, from things strangled, de ahogado and from blood.
y de sangre, de comer sangre. When the letter was sent to all the churches, Luke records that they were encouraged. The Gentile churches were encouraged. Cuando los gentiles recibieron esta carta, dice la Biblia que ellos fueron animados. However, Sin embargo, I do not think for a moment no pienso ni por un momento that there was universal agreement among all the believers in Jerusalem over the decision. que hubo un acuerdo totalmente universal en todos los creyentes de esa iglesia sobre este asunto. This was a highly charged emotional issue for many of the Jewish converts. Este es un asunto que está altamente cargado de emociones para los creyentes judíos. If there was universal agreement, Si es que hubo un acuerdo total, it was probably the only time in the history of the church quizá fue la única ocasión en la historia de la iglesia where there has been universal agreement over everything, over anything. donde ha habido un acuerdo absoluto total sobre alguna cosa. But if you look closely at Acts 15, Pero si miras más de cerca a Hechos capítulo 15, you will see that everyone was allowed to voice their viewpoint. tú vas a encontrar que a todos les fue permitido el expresar su punto de vista. Verse 7 says, "And when there had been much dispute, El verso 7 de ese capítulo 15 dice, una vez que hubieron discutido mucho, después de mucha discusión, this was not a decision at which the apostles arrived lightly. esta no fue una decisión a la que los apóstoles llegaron de manera rápida, liviana. They heard all the sides. Escucharon a todos los lados las posturas. I'm sure they talked about all the issues among themselves." Sorry. I threw one in there on you. Okay. The decision was announced La decisión fue anunciada, not on the basis of emotion no fundada en las emociones or on the basis of personal relationships, o basado en relaciones personales, but as Pastor Jerry pointed out, sino como Pastor Jerry ya señaló, on the basis of the truth of what God had said and done. basados en la verdad de lo que Dios ya ha dicho y ha hecho. What were those who disagreed with the decision to do? ¿Qué debían hacer los que estaban en desacuerdo con la decisión? Well, they certainly could not lobby against the decision. Claramente no podían hacer como un lobby. They would contra have la been decisión. taking on the apostles, Ellos habrían sido llamados a cuenta por los apóstoles, the ones sent by Christ. aquel enviado por Cristo, aquellos If- enviados por Cristo. If they did, Si ellos lo hacían, then they ran the risk of being put out of the church. corrían el riesgo de ser puestos fuera de la iglesia, de ser expulsados de la iglesia. They had to make a choice. Ellos tenían que hacer una decisión, tomar una decisión. Either leave the church Ya sea dejaban la iglesia or submit to the decision. o se sometían a la decisión. Submitting to the decision El someterse a la decisión did not necessarily mean agreeing with it, no significa necesariamente que ellos estaban de acuerdo con ella, but it did mean that those who disagreed pero sí significaba que aquellos que estaban en desacuerdo would do nothing to interfere no iban a hacer nada para interferir with the decision made by the apostles. con la decisión que los apóstoles tomaron. Now, we should not be so naive Ahora, no deberíamos ser tan ingenuos as to think that the decision of the apostles como para pensar que la decisión de los apóstoles solved every problem. resolvió todos los problemas. The apostle Paul constantly had to do battle against the Judaizers. El apóstol Pablo constantemente tuvo que combatir a los judaizantes. They would not accept the ruling of Acts 15. Ellos no aceptaron la decisión que se tomó en Hechos capítulo 15. The Judaizers constantly sought to undermine the apostles' teaching. Los judaizantes intentaron constantemente socavar la autoridad, la enseñanza del apóstol Pablo, The teaching of free and sovereign grace. la enseñanza de la gracia libre y soberana. However, we should note Sin embargo, debemos notar that the Judaizers are never mentioned in a positive light. que los judaizantes nunca son mencionados de una manera positiva.
but they are always seen as those who trouble the church. sino que siempre son vistos como aquellos que causan problemas en la iglesia. If we value the unity of the church, of God's church, Si valoramos la iglesia, la unidad de la iglesia, que es la iglesia de Dios, it should be our goal never to cause trouble within the church of Jesus Christ. debería ser nuestro objetivo nunca causar problemas en la iglesia de Jesucristo. When one works within an association of churches, Cuando uno trabaja en una asociación de iglesias, there will never be complete agreement on all issues. nunca va a haber un acuerdo completo, total, en todas las cosas. I'm going to throw one in here. As you live within a local church, Y también cuando tú convives en una iglesia local, you will not always agree with every decision that the elders make. tampoco va a estar de acuerdo con todas las decisiones que toman los ancianos o pastores. But if one's disagreement with a decision Pero si el desacuerdo que uno tiene con una decisión is such that a person believes it violates his conscience before God, es de tal entidad que la persona piensa que ya que su conciencia es violada delante de Dios, to submit to that decision, el someterse a esa decisión, he must consider él debe considerar whether he can continue to be a part of the association or of a church. si puede seguir siendo parte de esa asociación o de esa iglesia. If the disagreement is not of that magnitude, Si el desacuerdo no es de esa magnitud, and most disagreements are not of that y la magnitude, mayoría de los desacuerdos no son de esa magnitud, then we must submit at the very least entonces deberíamos someternos por lo menos, by doing nothing to undermine the decision that has been made. no haciendo nada para interferir o socavar la decisión que se ha tomado. To do so is to elevate one's own opinion El hacer eso sería elevar la opinión de uno above the views of the majority. sobre la visión, la perspectiva de la mayoría. And at best, En el mejor de los casos, such an action is a misunderstanding of how an association or a church works. ese tipo de acciones revelan un malentendido sobre cómo funciona una iglesia o una asociación. And at worst, Y en el peor de los casos, it is a display of pride and arrogance. es un despliegue de orgullo y arrogancia. Furthermore, Por tanto, to work to undermine the decision of the leaders el obrar para socavar la decisión de los líderes is to show incredible disrespect implica mostrar una falta de respeto increíble for the other members of the body. para los otros miembros, hacia los otros miembros del cuerpo. It is certainly not thinking soberly of oneself as one ought to think. Claramente no es pensar sobriamente de uno mismo como uno debería pensar. It is preferring yourself above others. Es preferirte a ti mismo antes que los otros. And it shows that you are thinking more highly of yourself than you ought to think. Y revela que tú estás pensando de ti mismo mucho más alto de lo que deberías pensar. There is a structure and an order. Hay una estructura y un orden, And that structure and that order is the safest manner y esa estructura y ese orden son la manera más segura in which to resolve doctrinal differences para resolver diferencias doctrinales and personal conflict. y conflictos personales. May God grant us today the grace to not forsake those policies, Que el Señor nos conceda hoy la gracia para no abandonar esos reglamentos, esas estructuras, policies that bring order. esos reglamentos que traen orden. When we enter into emotion-filled conflicts, Cuando nosotros entramos al campo de las emociones, los conflictos relacionados con emociones, but rather may God give us grace en lugar de eso, que el Señor nos conceda gracia to follow those policies para seguir esos reglamentos that were established when emotion was not high, que fueron establecidos cuando las emociones no estaban allí arriba, so that we may see unity and order prevail in our churches. para que veamos que el orden y la unidad prevalecen en nuestra iglesia. When the emotion is high Cuando la emoción está alta o está en un nivel alto,
and when the unity and peace of the church is threatened. y cuando la unidad y la paz de la iglesia están amenazadas. May God give us the grace to keep the unity of the Spirit in the bond of Que peace. el Señor nos permita, que nos dé la gracia de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Let us pray. Oremos. Father, the church is your church. Padre, la iglesia es tu iglesia. It was purchased with the blood of the Lord Jesus Christ. Fue comprada con la sangre del Señor Jesucristo. We have no right to cast a stain upon the church. No tenemos derecho de poner una mancha sobre la iglesia de Cristo. Keep us, Father, we pray, Te pedimos que nos guardes, Padre, from thinking more highly of ourselves than we ought to think. de pensar más de nosotros mismos de lo que debemos pensar. Enable us, Father, Capacítanos, to, Padre, to submit unto you para someternos a ti and to the authority you've established within your church, y a la autoridad que tú estableciste al interior de tu iglesia, so that your name will not be blasphemed. para que tu nombre no sea blasfemado. In Jesus' name we pray. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.